Bienvenido, ¿cómo le va? Hola, Darío. Hola, Johnny, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto, un placer estar aquí. Hicimos muchas notas, pero nunca habías venido al estudio, o una vez, la verdad. No, creo que una vez hicimos algunas por Zoom, estando yo en pandemia, Europa. ¿no? En Alemania. En Alemania, sí. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Estar con vos. Gracias. Bueno, el candidato a vicepresidente ¿Qué tal, Luis Petri, Johnny? candidato a vice Patricia Bullrich. Muy bien. ¿Estás bien? Muy bien, muy bien. Pituco de Mendoza somos. No, de Mendoza, del interior del interior. Bueno, ¿por qué esta agresión de Yarlora? ¿Cómo la analizás? ¿Tiene sentido o es algo nimio? No es nimio, no. Yo creo que, y estuvo muy bien que lo pongan junto con lo que dijeron los otros gobernadores, Claro. Hay un sentimiento que más allá de que haya algunos matices, instalado en esto que yo llamo kirchnerismo y sus aledaños, Claro. que buscan por un lado defenestrar a todo el que piensa distinto. Para ellos la ciudad de Buenos Aires es un lugar hostil, ¿por qué? Porque nunca los votan. Porque, claro. Siempre pierden las elecciones, Claro. Entonces es el distinto, es al que hay que insultar. Y por el otro lado es por justificar la tamaña incapacidad por lo que ha pasado en estos últimos años y de donde el peronismo condujo al país a este desastre. Claro. O sea, ¿qué pueden decir? ¿Qué pueden decir? Desde que la vuelta a la democracia en el año 83, desde ahí ininterrumpidamente gobierna la matanza el peronismo. Y nunca pudo ser algo Claro, parecido a la y ciudad. entonces dicen, Claro. qué desastre la ciudad de Buenos Aires, miren a la gente de La Matanza. Pero la gente de La Matanza, la pobreza la inventaron ustedes. Claro. O sea, la política del peronismo, el clientelismo, esa cosa feudal de los intendentes, de los gobernadores, de tener a la gente como esclava, de empobrecer a la población para que sean esclavos de ellos y que vivan después de las dádivas de ellos. Y ese modelo reiterado por años y por años y por años, conduce al desastre que es la Argentina hoy. ¿Cómo lo justifican? Echando la pelota afuera, lo mismo que dice Massa. Massa le dicen, hay una devaluación, bueno, pero y Macri y el FMI, o sea... Dejame preguntarte algo, un odio Darío. utilitario. Vos viste mucho tiempo en Europa, por ahí tenés una visión más amplia de la Argentina, porque nosotros estamos todo el tiempo metidos en esto que vos estás contando. ¿Sentís que hay un cambio de clima en el electorado? Sí. ¿Que la gente se cansó definitivamente? Sí, siento que hay un cambio de clima, lo veo claramente a partir de algunas cuestiones que vienen costando mucho tiempo de dar la pelea y la discusión. Sí. Luis está trabajando activamente en eso que yo llamo la batalla cultural, la batalla de las ideas desde hace mucho tiempo. Y como me gustó mucho, por ejemplo, que el último spot de Patricia Bullrich hable en un sentido positivo del orden. Yo escribí un artículo también que salió en Newsweek esta semana, donde hago como una especie de homenaje a lo que dice la bandera brasilera, orden y progreso, y romper esa lógica de que si vos hablas del orden, te quisieron convertir en un represor durante todos los años, sos de derecha. Cuando una sociedad ordenada, cuando el orden lo que hace es defender a los más débiles. Cuando un padre todas las mañanas se levanta y sabe que no tiene que volverse loco porque su hijo va a estar en el colegio, claro. Eso es orden. Claro. O sea, yo tengo mi niño en el colegio en Madrid y todos los días me levanto y sé que lo dejo al niño en el colegio. Claro. No estoy pensando que cuando te levantás y no hay un autobús o un colectivo porque hay un paro no pronosticado y que se desata de golpe. Pero eso es una señal de falta de orden. ¿A quién perjudicás? Al rico no, el rico tiene auto, tiene chofer, o sea, los piquetes, el que tiene que ir a trabajar y le descuentan el presentismo por llegar tarde por un piquete. Bueno, eso empezó a cambiar luego de años de un discurso... Darío, hace 40 años de democracia y es la primera vez tal vez que un candidato a presidente, una candidata a presidente, en este caso Patricia Bullrich o Javier Milei, plantean el hecho de, bueno, si hay que reprimir, y que la palabra represión no está vinculada a lo que pasó en los peores años de la Argentina, claro, a la oscuridad de la dictadura, sino a el orden. ¿Por qué crees que está pasando eso? Primero porque se llegó a un nivel de hartazgo que no se puede más. No se puede vivir donde los chicos no puedan cumplir ni la mitad del ciclo lectivo porque a unos sindicalistas se les ocurre hacer... manipularon tanto, dieron vuelta el sentido de las palabras tanto, mintieron tanto que llegó un punto de hartazgo. Y por el otro lado hubo gladiadores
no fueron todos los de la oposición, porque yo soy muy crítico de algunos sectores de la oposición Ya sé, te conocemos. que hicieron seguidismo como el kirchnerismo de buenos modales, digamos. Pero hubo otro sector de la oposición, donde está Luis, donde está Patricia, donde está Macri, Los halcones. que dieron la pelea. Yo creo que, y creo que hubo un momento simbólico muy fuerte que fue cuando empezó la gente a ver las cosas de otro modo, que fue cuando Patricia Bullrich no se comió la psicopateada del caso Maldonado. Ah, sí, ese fue el quiebre para vos, Mí cultural. eso produjo un quiebre en la gente de decir, fue la primera vez que frente a un hecho armado para acusarte, acuérdense, acusaban al gobierno de Macri de haber provocado la desaparición forzada de una persona. Y tortura, de todo. Y lo que pedían era entregar al comandante de la Gendarmería, entregar a la Gendarme. Incluso las dudas que hubo dentro de Juntos por el Cambio. Sí, Marcos Peña. Marcos Peña quería echar a Patricia Bullrich. Por ejemplo, ves videos de Lustó diciendo aparición con vida de Santiago Maldonado. O sea, ese momento, la determinación de Patricia por no bancarse la psicopateada y luego mostrar que tenía razón, produjo un quiebre para mí, en ese discurso mentiroso y manipulador del kirchnerismo. Luis, ¿qué pensás de lo que dice Darío? No, coincido con Darío. Vos sabés que yo lo cito cuando me preguntan qué es el coraje o cómo se representa el coraje dentro de la figura de Patricia Bullrich. Yo cito el ejemplo de Maldonado. Yo era presidente de la Comisión de Seguridad Interior. Claro, en diputados. Me llovían los pedidos de citación. Y en ese momento no solamente el kirchnerismo iba por los gendarmes, iba por la institución Gendarmería. La querían disolver porque la consideraban parte del aparato represivo de los 70 en la República Argentina. Y cuando le pedían a Patricia Bullrich que revoleara gendarmes, ella dijo no, voy a defender la Gendarmería y voy a defender la verdad. Y no solamente lo hizo con el caso Maldonado, lo hizo combatiendo al narcotráfico y después, cuando vino la cuarentena, y el presidente se enamoró de la cuarentena, y muchos políticos agachaban la cabeza como el avestruz, u otros lo aplaudían, las medidas que tomaba. Patricia Bullrich salió a la calle a defender las libertades individuales y a defender el respeto por la Constitución. Y eso se llama coraje. Un poco autobombo. Éramos muy pocos los periodistas que dijimos que Alberto se había enamorado. Esa es la palabra. Enamorado, y no pero valió un a quilombo, costa de violar sistemáticamente la Constitución. Es Esto es lo que... A ver, no era solamente el enamoramiento, era que en cada hecho impedía trabajar, impedía estudiar, impedía producir en la República Argentina, y allí es donde Patricia Bullrich se plantó. Volviendo a lo de este señor Yarlor, que este señor es un gobernador electo, ¿no? Sí, y dice pituquitos, Recoleta. ¿Este no era el peronismo civilizado que algunos querían sumar a Juntos por el Cambio? Lamentable los dichos. ¿No lo querían sumar a Juntos por el Cambio? Claro, algunos creían que valía la pena sumar al sector de Schiaretti. La verdad que, claro, a ver, para muestra sobre un botón, está claro que no había moderación allí. Pero no es la capital contra el interior. No es la capital contra el interior. Es la Argentina feudal contra la Argentina republicana. Es la Argentina de la cultura del mérito, del esfuerzo, del trabajo, del sacrificio, con la Argentina piquetera y planera que nos intentan imponer. Es la Argentina de las personas que quieren trabajar y que quieren producir, frente a la Argentina de las personas que lo único que buscan es tener un plan, o de las organizaciones sociales que tienen de rehenes a los pobres. Me parece que esa es la Argentina que hoy está en juego y que nos estamos jugando el 13 de agosto en la República. ¿Por qué pensás, ayer de Loredo perdió en Córdoba? Sí. Juez perdió hace un mes. ¿Por qué pensás que no entendieron el cambio en Córdoba que plantean ustedes? Bueno, en cada elección se vota por las categorías a las cuales se nomina, ¿no? Es imposible proyectar las elecciones y decir, mira, se votó en Córdoba o en Santa Fe pensando que... Igual cuando ganan una provincia la proyectan en nacional, ¿no? Hay muchos factores. Ustedes algunos los dijeron acá. Baja participación. Tremendo. Esto nos obliga a incentivada por el Estado cordobés. Incentivada no por es menor la ese Junta dato. Electoral Cordobesa, inexplicablemente, que el Estado, el gobierno, lo que tiene que ser un derecho y una obligación, y además lo que legitima a los poderes y legitima a los gobernantes, en lugar de buscar legitimarse, desincentiva y desaliente la participación. Una locura. Y por otro lado, la fecha de la elección me parece crucial. Vacaciones de invierno. Y esto hace que las estructuras
políticas tengan mayor gravitación. Esto es, a menor participación ciudadana, mayor poder tienen las estructuras políticas a la hora de condicionar un resultado, independientemente de que hubo una diferencia de 7 puntos. Darío, más allá de Córdoba, si yo te digo Massa, que es el candidato del oficialismo, ¿cómo lo definís? ¿Qué es para vos Sergio Massa como figura? Massa como es una caracterización política, no personal. Massa representa el mal para mí, el mal en la política. El mal absoluto en la política es Sergio Massa, que es una persona que es capaz de cambiar el discurso todas las veces que haga falta sin ningún ánimo de vocación de servicio y con un solo motor que es su ambición personal y su ambición también económica. O sea, sería ¿no? una persona sin principios. Decimos. No, Massa es como el emperador de la lógica del corporativismo argentino. Claro. Massa trabaja para empresarios, Massa trabaja para estructuras políticas, Massa trabaja para la cámpora, Massa trabaja para Massa, sociedad anónima, digamos. Para su propia construcción. ¿Ves lo que pasó hace unos días, que no hablé todavía con López Murphy, pero creo que hizo un pedido de informe? Le hacen una licitación a medida a Filiberti. 127 millones de dólares. Filiberti, íntimo amigo del matrimonio Massa. La licitación de dónde es, de donde está la esposa de Massa. Pero, Darío, Massa es eso, ¿no? Massa es el capitalismo de amigos. Massa odia el capitalismo, porque el capitalismo implica competencia. Massa es Massa es un putinismo con cara amable. Pero, Darío, porque es lo mismo. Un putinismo con cara amable. Sí, claro, porque son ese tipo de administradores que llegan al poder para trabajar para una oligarquía, que es la que ellos crean y la que están alrededor, y si vos te querés hacer rico, te haces amigo de Massa. Pero, Darío, que no lo vas a votar, ¿no? Quedan dudas. ¿Por qué crees que lo bancan igual empresarios que no forman parte o no tienen necesidad de apoyarlo porque tienen un negocio que es próspero y que no necesita del aval de Massa? Es cierto que lo apoyan banqueros, lo apoya gente muy interesada en las licitaciones, en el caso Filiberti. Ahora, también lo apoyan empresarios que no están tan ligados o pueden tener a Massa o pueden dialogar con otro. Digamos que hay un sector del empresariado argentino, no todo el empresariado, hay un sector del empresariado argentino que es fabuloso, emprendedor, creador de grandes empresas en el mundo, que se la juega todos los días. Pero hay un sector del empresariado argentino que cree mucho más. Cuando yo hace 7 años que vivo en el exterior, cuando vos te das cuenta y ves que el empresariado tiene una relación de distancia con el poder, necesita crear productos más competitivos para que le vaya mejor. Hay un sector del empresariado argentino que cree que estar amigo del poder y amigo de cierto establishment es la manera de que te vaya mejor. A los empresarios de acá les gusta la competencia, pero no tanto. No tanto. Si el Estado le garantiza competir un poquito. La mayoría compite. La mayoría compiten y todos los días tienen que levantar la... Estamos hablando de esto. Pero hay un sector de empresarios prebendarios que vive al amparo del poder. Y a ese amparo del poder, tipos como Massa son ideales. Porque no voy a dar todos los nombres. Hay que ser duro siempre, porque Massa es el producto de esa historia. Los empresarios te lo dicen, el otro día lo decían todos. Claro. Los conviene Massa. Nos conviene. Claro. Ahora, también en otros gobiernos hubo tendencia a decir, bueno, con estos hablo, con los otros no hablo. Es decir, yo estoy de acuerdo con el modelo que decimos de Macri Europa. se refiere. Cuanto ¿Te más referís lejos al gobierno de Macri? Y también hubo empresarios muy cercanos. Sí, no, por supuesto. Y son, el gobierno de Macri fue un gobierno que pudo haber tenido algunos problemas con una calidad institucional infinitamente superior a lo que vino después y con un nivel de honestidad de la mayoría de los funcionarios infinitamente superior, pero también tuvo problemas. Yo lo que creo es que de la experiencia y de los problemas que haya podido tener el gobierno de Macri es también de lo que se aprende, porque la historia institucional de los partidos y de los que no fueron peronistas en el gobierno ha sido una historia durísima de aprendizaje. Y yo creo que se aprendió mucho. Y también creo que Macri mismo hace mucha autocrítica una cortita. respecto de algunas cosas que pasaron. ¿Por qué no vivís en la Argentina? Y si estás pensando en venir.
No, yo no vivo en Argentina. Por eso, ¿por qué no vivís qué? en la Argentina y si estás pensando volver? No vivía, yo fui a Alemania por un tiempo, luego decidí quedarme más tiempo porque mi mujer había quedado embarazada, Y ya nació armaste tu mi vida hijo allá. Teo, Claro. íbamos a ver qué hacíamos, vino la pandemia, preferimos quedarnos en la pandemia en Alemania porque en Alemania no hubo un solo día que no pueda salir a la calle y aquí Claro. tenían a todo el mundo Otra encerrado. Ahora trabajo en España, yo trabajo de mi actividad, soy director de una cátedra, la Cátedra Vargas Llosa en Madrid y escribo aquí para unos medios y lo más importante, una de las cosas de reconversión de mi vida es que lo más importante de mi vida es mi mujer y mi hijo. Claro. Entonces, si yo tengo que tomar una decisión en Priorizar. sentido contrario, Claro. quiero que mi familia tenga la misma comodidad que tiene en este momento en España. No lo descarto, por supuesto, si hay un círculo, si hay un circuito de política virtuosa, Si que mejora la yo cosa. creo Tendría. que Ok. en este momento la veo Vos sabés que representada en Patricia, en nosotros Luis. decimos que la próxima Argentina tiene que ser la Argentina del regreso. Ah. Del Claro. regreso de los sectores medios De que los se fueron galperines. a la pobreza empujados perdón. por la inflación. Claro. Del regreso de los que se fueron al exterior por falta de perspectivas porque creían que la Argentina era inviable. Y del regreso también de los empresarios Claro. Claro. que se fueron por la policía tributaria y por la altísima presión que le metió este gobierno y que terminaron fijando domicilios fiscales en Uruguay. Digo, nos necesitamos a todos, necesitamos a Darío, necesitamos a los chicos que se fueron. Hoy hay familias destrozadas, Y sí. donde tiene la mitad de su familia está afuera y la mitad está en la Argentina pensando en irse. ¿no? Contale a Petri el equilibrista, Nacho, cortito, y Sí. la opinión de Petri ya no Bueno, tenemos Massa anunció el preacuerdo con el Fondo Monetario. Hoy fue a la rural, sacó foto con Nicolás Pino. Tuvo siempre muy está buena haciendo equilibrio sintonía. este muchacho. Sí, pero claro, tiene que convencer al voto ultra kirchnerista que está con Grabois. Dicen Pero pará, que es entre está dos- haciendo equilibrio, Sí, ahí está veo, haci- entre la cámpora, La una cámpora. boleta, el Una- Fondo Monetario, un y la, Bitcoin. Bueno, y la rural, Claro. Hoy la rural. la puesta en escena con la rural que hizo Massa, bueno, Ay, está viajando a Santiago del Estero para verse con Gerardo Zamora. Trata de hacer 2 gestos para un lado, 2 gestos para el otro, hacer un poco de equilibrio. Sabía Massa que no podía no concretar un acuerdo con el fondo, sobre todo también para sacar el eje del Fondo Monetario de la campaña en la recta final a las PASO. En este Y sentido, lo consiguió, ¿Por de qué? palabra. Y lo saca al Fondo Monetario hasta el 13. una tregua. Una tregua de palabra, donde está claro y cada vez se conoce más que pide Massa. ¿Por qué marcás ¿Qué lo esa tenés? semana? ¿Es un mini Bueno, acuerdo? porque, ¿o no? porque todo lo que te está diciendo es ya no importa lo que pase con el fondo ahora. Esto es un mini acuerdo, sí, muy bien, Claro. que está cerrado Es un de mini acuerdo. palabra. Esa es la semana que hay que mirar. Ok, pero el dólar se fue a 552. O sea, ¿de qué sirvió este Me acuerdo? voy a despedir de este programa, casi me van a echar. ¿Está barato o está caro en 552? Claro, podría haber sido a 700, te está No No diciendo. son golpistas, ¿te das cuenta? No, ¿Está barato a 552? Yo te lo pregunto, ¿está barato o No, está no caro sé, de ustedes acuerdo saben a de la economía. incertidumbre que hay y a la ¿Vos perspectiva estás de lo que sugiriendo puede venir? ¿Está barato el dólar a 552? Yo esperaría Me el cat- agarro de los pelos. Yo ¿no? esperaría el 14 Todo, de todo agosto. lo que está haciendo el no, qué gobierno golpista. hay que pensarlo en términos que está aguantando como pueden, así con la soga al cuello hasta el 20, hasta los 20 días que faltan hasta el 13 de Pero, agosto. claro, Después empieza hablando- otra película. Pero hablando de anormalidades, ¿no? Esto que me dicen de mis experiencias y de haber vivido en otro día. Es atroz que Massa sea ministro de Economía y candidato, sí, sí, porque ¿No es normal? está sometiendo a la economía a un estrés tremendo porque su gestión va en la línea de su candidatura presidencial, Claro. no de lo que tiene que Sí, pasar claro. en la economía. En cualquier lugar del mundo, una persona en este caso pediría licencia para hacer la candidatura presidencial. Entonces, este es otro extraordinario problema. ¿Cómo se normalizan barbaridades en Argentina? Un ministro que está negociando una tregua con el FMI hasta el día de las elecciones, Claro. en lugar de negociar un acuerdo general con el FMI. Darío, gracias. Un lujo de verdad tenerte. Vení más Muchísimas seguido. No sé gracias. cuándo volvés, vamos, no sé cómo es tu vida, pero... Sí, voy a volver, Bueno. voy a ir, voy y vuelvo Cada y vez espero que volver vengas, cada lo vez vamos a más traer. cuando cambie. Sí, Cada claro. vez que vengas estás invitado acá a venir. Muchas Por gracias, favor. Johnny. Un Estamos placer yendo a comer a tu verte casa siempre. como contraprestación cuando vayamos a Madrid. Cuando quieran. Gracias, Darío. Gracias, Gracias, Luis, gracias. querido. Un Un placer. placer, Petri. Bueno, me voy al pase con el señor Majul y el señor Rossi, Luigi y Pablito. Los veo ahí. Está muy metido Pablo
con el yaryorismo. Voy a decir algo. Rossi lo advirtió. Rossi un día dijo, hay un muchacho yaryora que se lo va a fumar en pipa. Entonces yo le dije, ¿quién es yaryora? Mirá que yaryora se lo fuma en pipa y es medio... Tenía razón Rossi. Llegó Aprendemos Juntos 2030, La Nación Bienestar, descubrí el ciclo de BBU.